Catarroja continua celebrant les seues festes patronals, una programació cultural dins del programa Refresca't. Avui, així, divendres 10 de setembre, els protagonistes són els xics del musical The Talent, un dels musicals més importants que està girant durant tot l'estiu a la Comunitat Valenciana. Estem amb Lorena Silvent, vicealcaldessa d'ací de Catarroja. Lorena, bona nit, què tal, com estàs? Bona nit, molt bé, moltes ganes. Això t'anava a dir, que contenta, amb ganes ja de regressar, no? De tornar al carrer i de veure la gent, no? Així, tot organitzar, això sí. Això és, lo principal, com sabeu, són les mesures de seguretat i garantir que puguem fer aquestes activitats de manera segura segons les pautes sanitàries, i una volta això està garantit, ja comencem a gaudir per a poder tindre la ment sana i equilibrada. És el segon any que Catarroja organitza esta programació dins del programa Refresca't. Veritat, és una programació especial, amb totes les mesures de seguretat. En aquesta distància la gent porta el seu registre, i és que és com se tenen que fer les coses ara, no? Disfrutar en totes les mesures. Això és, hem d'intentar tindre aquesta traçabilitat garantida i hem d'intentar garantir una oferta d'oci i de cultura segura. A partir d'ahir hem fet aquesta commemoració de les nostres festes patronals a través del Refresca't 2021. Fem un balanç de falles, rapidet. Bueno, el balanç de falles, a pesar de les incidències al principi per l'oratge i la falla del Charco, una volta ja les persones estaven bé, les falles han anat bé, s'han complit tots els protocols de seguretat, els falleros i les falleres ens han donat un exemple de que se pot, i estem molt contents i ja preparant-se per a 6 mesos tornar. Així és. Estem així amb l'altre colze teu, veritat, amb Miquel Verdeguer, que és el regidor de festes, i passes per així també, Miquel. Se canvieu i així, perfecte. Miquel, per què hem escollit el musical The Talent? Bueno, ja que elegir un poquet una oferta per a tots els públics, per a xiquets, per a tota la família, per a gent més gran. I bueno, començar en un talent era un espectacle per a tota la família. Com ha estat l'organització, com s'ha previst tot el desenvolupament del musical? Bueno, portem ja mesos planificant este escenari en este recinte, en les cadires separades i complint totes les mesures de seguretat, i la veritat és que teníem ganes de començar perquè, claro, tants mesos de preparatius, en aguas per mig, teníem ganes de que arribara al setembre i fer este programa Refresca't, que commemora les festes patronals que no podem celebrar, però bueno, d'alguna manera eixim al carrer, fem que la gent isqui al carrer d'una manera segura i disfrutar d'espectacles i de la cultura. Un espai molt especial, de Clara Campoamor, que fa només unes setmanes era espai de vacunació. Sí, exacte, l'espai Clara Campoamor, com el vam batejar fa uns mesos, ha sigut el lloc on s'ha vacunat massivament als catarrotxins i catarrotxines, i bueno, és un espai que, com veieu, està molt ben ordenat i que tenim que explotar des de totes les regidories. I bueno, des de la regidoria de festes hem consolidat ja aquest espai com un espai per a festes, lúdic, espectacles, en definitiva, tot el que vulguem, perquè inclús hem fet el punt de vacunació. Correcte, això anava a dir, no? Que després de la vacunació que aporta salut, tenim això, gràcies a la vacunació, no? Podem avui disfrutar d'aquest espectacle. Exacte, després ja d'estar ja en la Comunitat Valenciana, més del 70% immunitzat, també te dona aquesta confiança, però que no tenim que baixar la guàrdia. Però bueno, estem tots amb més ganes d'eixir al carrer i de fer actes com estos. Què tenim encara per davant? Perquè acabem de començar i Catarroja és un d'aquests pobles que allarga les seues festes. Sí, el Refresca't l'any passat vam fer durant 3 mesos, va ser un esforç molt gran perquè l'any passat la situació era un poc més complicada, però este any, com ja hem reprès les activitats municipals per part de les regidories Cultura, de Majors, des de festes hem volgut fer una commemoració de les festes majors adaptades a la situació sanitària, perquè no podem fer, per exemple, la nostra tradicional concurs de llipebre, la nostra cabalgata, però sí que en aquest programa volem un poc suplir les festes majors. Lorena, mos queden els moros i cristians, també, una de les parts més importants de Catarroja. Sí, que trobem molt en falta. A través d'Intercomparsa anem a fer una xicoteta commemoració la setmana que ve, a la que esteu convidats i convidades. I bueno, els carrers ja estan engalanats amb les seues banderes, que ho pugueu veure. Demà tenim una inauguració d'una exposició de tots els trajes festers. I bueno, a veure si podem fer un poquet de retrobament amb la música festera de les dues bandes de Catarroja, l'Artesana i la Unió Musical, la setmana que ve. Gràcies, Lorena, gràcies, Miquel. Catarroja, que reprèn la seva activitat cultural en el programa Refresca't per segon any consecutiu, això sí, amb totes les mesures de seguretat.
festes de Catarroja patronals una miqueta diferents, no?, a anys anteriors. Ya, sí, esto es lo que hay que hacer todos los años, este tipo de fiestas. ¿Le parece bien la organización que ha tenido este año el ayuntamiento, con las fiestas así, con separación, con distancia, con registros? Se han cumplido todas las normas perfectamente. ¿Y había ganas ya de que hubieran fiestas en el pueblo? Hombre, claro, es que ya llevamos mucho tiempo que está la cosa muy mal, entonces ya teníamos ganas de fiesta. Bueno, volvemos a las fiestas de Catarroja. No sé si tenía usted ya ganas de poder ver cosas y celebrar cosas. Hombre, pues sí, un poquito ganas de acompañar a la juventud y distraerte un poco de la televisión. ¿Y qué le parece esta forma de organizar, por ejemplo, esta noche de musical? Pues me parece muy bonito y muy bien, porque habemos de todas las edades y está un espectáculo que creo que será bonito. ¿Y la organización de cómo está todo a nivel de sillas, el control a la entrada, todo qué le ha parecido? Esto fenomenal, todo muy bien organizado, muy bien, tanto por el ayuntamiento, por la gente que colabora y un 10. Vuelven las fiestas de Catarroja, volvemos a salir a la calle a celebrar. Cuéntame un poquito cómo estáis viviéndolo. Bien, es el primer día que salimos ahora, pero bueno, bien y con las medidas de protección bastante acertadas. Y nada, disfrutar de las fiestas, esperemos. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué te parece pues este tipo de organización, cada uno con su asiento, registrado, con gel, con distancia? Sí, nos habíamos juntado al principio, que ya nos han dicho que nos separáramos, al ser núcleo de convivencia, pero bueno, se entiende, entonces, bien, adelante. Atentos con esta nueva visión, ojalá volvamos a la normalidad total, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Tú quieres decir algo, Álvaro? Sí, que bueno, que acepto las medidas y que me parecen muy bien y que bueno, que espero que todas las cumplan. A mí me parece muy bien y lo que queremos es que empiece ya esto a surgir un poquito, porque es que estamos ya cansados, pero bueno, esperaremos hasta que la cosa esté mejor. Hoy una noche muy especial, aunque sea con distancia, con mascarilla. ¿Le han parecido bien cómo se ha organizado? Sí, me ha parecido muy bien, sí. Què li pareix a vostè aquesta organització d'avui en este musical? A mi me pareix molt bé, ojalà l'any passat hagués sigut igual. N'hi havia ganes, no? N'hi havia ganes, moltes. Hem passat les falles i ara pues, festes. Minifalles. Perquè I que se podia. Lo que se podia. Això ha sigut minifalles, però esperem que l'any que ve siguin falles al complet. Què li pareix en aquestes condicions per a veure en este cas un musical? Molt bé, l'organització molt ben feta. Vamos a disfrutar de un espectáculo brutal. ¡Oh! ¡Ay, qué agobio de música! ¿Nos ha pasado que os ha dado así, sí o no? Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Está entrando todavía algo de gente. Es que la gente es de venir tarde. Aquí pasa mucho, ¿no? ¿Esto que es Catarroja? ¿Que dicen que la que no sé qué escoja? ¡No! ¡Que hay niños! Oye, el espectáculo de hoy contiene un poquito de lenguaje adulto. Lo digo porque si alguien no entiende algo, que se lo pregunte a los niños. ¿Vale? Ya os lo explican. Hoy tenemos un show brutal. Vamos a disfrutar de artistas que habéis visto en televisión. En muchos talent shows. Tenemos gente que ha estado... pues no sé qué decirte, es que han estado en todas partes. Desde el Tú sí que vales, al Got Talent, pero no el de aquí, el de Francia, el de Italia, el de Finlandia. Chica, hay un Got Talent en Finlandia. Y allí Risto está más frío. Está mal. Bueno, vamos a empezar el espectáculo enseguida, pero yo primero quería contaros que los artistas que tenemos aquí... Mel de Romer. Es que como las fallas han sido nada, ¿no sentís raro que son recién las fallas y ahora verano? ¿No es como que algo pasa raro? Yo no lo entiendo. Además el vestido de fallera no está hecho para el verano y las pobres iban acaloradas. Iban así, embutidas. Que llevan peinetas. ¿Sabéis por qué llevan las peinetas las falleras, no? Les sube la cobertura del móvil. Mira, una fallera mayor bien orientada que coge Gol Televisión. Que eso lo he visto yo. Bueno, mi nombre es Javier Botía y yo soy mentalista. Hoy, además, también tendremos algo de hipnosis, control mental
el dominio de la voluntad de las personas sin estar casado. Tú lo sabes, ¿eh? A lo largo del espectáculo yo haré cosas que tampoco tendrán sentido. No busquéis explicación. ¡No! Hay que tener fe. ¿Pero qué hay detrás de la fe? Antes Nuevo Centro, ahora lo han cambiado. Yo bajaré de vez en cuando al público también para conoceros, pero quiero hacer una prueba antes de empezar y bajar ahora mismo. Me voy a poner la mascarilla. Sabéis que han dicho que las van a quitar pronto. Cuidado. Ahora los feos tienen que ser simpáticos otra vez. Con el buen año que hemos pasado. Yo tengo unos amigos que se han conocido en pandemia. Verás la sorpresa cuando vea que ya tiene bigote. Se va a cagar. Me voy a poner esto así. ¿Se me escucha bien? Pues muy mal porque no voy a decir nada. ¿Esto está encendido? Sí. Voy a bajar. Han puesto una escalera rara, ¿eh? Lo digo porque hoy igual aquí, además de tener aquí arriba algo de malabares, va a haber alguien que hará aquí. Y esto me lo han cerrado. ¿Cuántas medidas de protección de verdad? Esto es una barbaridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, caballero. Estos niños hay que desinfectarlos a todos. Ahí está, voy a quitarlo. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué guapa! Tengo unas cortinas iguales. Te estoy viendo y digo, mira, ¿cómo te llamas? Rocío. ¿Qué? Rocío. Rocío, ¿por la mañana o todo el día? Perdona, Rocío, a las 4 de la tarde no es nombre. Rocío, desinfecta. Voy a venir por aquí un poco. Señora, su camisa me raya. ¿Cómo se llama? Mari Carmen. ¡Ay! Usted Mari Carmen y yo Marica. ¡Qué coincidencia, mira! Perdonad, es que soy mentalista. Todos los mentalistas somos gays. Porque para ser mentalista hay que tener una predisposición a abrir el tercer ojo. Esto me gusta porque los niños no lo han pillado. Y algún adulto tampoco, ¿eh? Que estás ahí. Señora, ¿este es su marido? Guapísimo. Que es guapísimo, lo estoy viendo. No, vale, cuidado. No, ya, no, cuidado. Sargento de primera, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? José. José, está disfrutando el 1,5 metros, ¿verdad? Este hombre, cuando vino la pandemia, dijo yo, encantado, 1,5 metros. Pero ella no pasa problema porque ella tiene un palo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tengo qué? Un palo de escoba y le llega, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Manoli. Manoli es Dolores. ¿Eh? De toda la vida. Hombre, también sería raro que se pusiera Manoli ahora. De toda la vida se llama Indalecia. Quedaría raro. ¿Le desinfecto al marido? Se lo desinfecto, no me cuesta nada. Ya está. Bueno, voy a ir para arriba. Hoy tenemos un público especial. ¿Los del fondo bien? ¿Lo veis todo? ¿Os lo imagináis si no haber venido antes, hostia? Que esto está anunciado desde hace un mes ya. Hostia, de verdad, un aplauso para la gente del fondo, que no va a haber nada, pero nos vamos a querer igual. Y ya está. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedazo de coleta tiene! ¡Mira qué barbaridad! Tiene que pillar wifi seguro. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba. Mira, te llevarás bien con Rocío. Porque el Rocío siempre es en el Alba. Tú no eras Rocío a las 2 de la tarde. Júntate con Rocío a hacer un grupo de WhatsApp, ¿vale? Os ponéis ahí vosotras. Voy a subir para... ¿Qué te pasa a ti? ¿No te he dicho algo? Yo no te he dicho nada. ¿Tú por qué? ¿Cómo te llamas? Miquel. Miquel. Es Miguel también, ¿no? Sí. Miguel, cuando seas santo serás cerveza. Ahora no, pero algún día será... Oye, si queréis aplaudir, aplaudir, que estáis ahí medio que sí, medio que no. ¡Ay! Un número de ventrílocuo. Ha traído un muñeco. ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? La he asustado. ¿Cómo se llama la niña? Judith. ¿Judith? Judith. Córtame la música, por favor. Corta, cut the music.
Judith. Ella es muy niña y se ha salvado de sufrir porque cuando salió la promoción de las latas de Coca-Cola con el nombre, Judith iría por el Carrefour así, jodida, porque no hay, ¿a que no hay? ¿Cómo te llamas tú? Miquel. Miquel, ¿a que tú tenías una lata que ponía ahí? Sí. ¿Eres el padre? El padre. Es que te veo contento. ¿Eh? Está. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo es? Marta. Marta, que tenías una lata. Sí. ¿Ves? Pero Judith no. En cambio yo me llamo Francisco Javier. 2. Y tengo una amiga que se llama Isabel, que cuando quiere una lata con su nombre se va donde la Tour y pilla la que le da la gana. Bueno, gracias. Vamos a empezar, porque si no... Yo quiero que vamos a flipar. Yo quiero que hoy, de verdad, os dejéis llevar por la emoción que vais a vivir en este escenario. Porque viene gente... Esto no sé dónde ponerlo, lo voy a poner aquí. Viene gente... Mira, ellas son campeonas de España de gimnasia artística. Son, además, deportistas de élite. Son 2 chicas muy jóvenes. Y la verdad es que empezar con unos talentos como estos, con nombre de mujer, yo creo que no puede ser mejor. Así que vamos a darles un aplauso estrondoso para la primera actuación de la noche, las hermanas Segura.
padre, papá, oigo voces. Decía, apaga la radio, tú todo el culo. Yo le decía, ¿qué las oigo yo solo? Pues quítate los auriculares, imbécil. Mira, yo una vez le dije a mi padre, papá, en ocasiones veo muertos. Pero era verdad porque yo veía cine de bar. Adivina que adivina el mentalista. Esto es lo mejor del show. Lo que no sabe, él se lo inventa. El mentalista, el mentalista, el mentalista. Adivina el mentalista. Aquí aplaudís. Voy a hacer lo más difícil que puede hacer un mentalista. Hoy voy a leerle la mente a una mujer. Jodido. Muy jodido. ¿Por qué leerle la mente a un hombre? Pero una mujer. Mira, una mujer te puede decir lo contrario de lo que ella está pensando sin ningún problema. Te dice, vete con tus amigos. Vete, que no me importa. Vete. Tú vete. ¿Verdad, Manoli, que no? No, es una trampa. Bueno, un hombre es peor, chicas. Un hombre es peor. Porque una mujer te puede decir lo contrario de lo que ella está pensando. Pero es que un hombre lo que te dice, no lo ha pensado. Dice, me voy, o vale, y se va. Y ya luego lo digiere. Yo voy a bajar a buscar a alguien, a una mujer, para leerle la mente. Me voy a volver a poner la mascarilla y que compruebes que hay cientos de páginas y miles de palabras. A continuación, quiero que elijas una palabra, la que tú quieras, pero que sea larga, difícil, ¿vale? Ahora, elígela. Cierra el libro. ¿Está en tu mente? Yo no voy a leerte la mente. Eso es muy fácil para mi gran capacidad. Te la va a leer él. Dame el libro. Mírale fijamente a Adrián. Concéntrate y transmite la primera letra de tu palabra. Piénsala, piénsala, piénsala. ¿Qué letra es? La R. La R. ¿En la R? No. ¿No ves que no? No te has esforzado nada. ¿Qué letra era? La letra, no la palabra. S. O, P, Q, R, S. La de al lado. La de al lado. Además de ti, ¿hay alguien aquí que sabe cuál es tu palabra? No. Chica, pues ¿qué más te da? La R, pues la R, que es del poble. Un aplauso para Adrián, que lo ha hecho muy bien. El problema es ella. Voy a hacerlo yo, Adrián. Toma el micrófono. Voy a hacerlo yo, porque si no, nos dan fallas otra vez. Piensa en la letra que va detrás de la S, no la digas. Piénsala. Acabo de ver esa. ¿Puedes decir por el micrófono en qué letra estás pensando? La I. I. Piensa en la que va detrás de la I. No, delante no. ¿En qué letra estás pensando? En la S. Aguanta, aguanta. Piensa en la siguiente. Pero así te las voy a decir todas. No, espera, espera. Piensa en la palabra entera. Eso es una O, ¿no? Has pensado al final una O. Perdona, Mónica, córtame la música. Has pensado en un acento. ¡Qué buena! Adrián, es jodida. Lo pongo, ¿vale? Lo pongo. Puedes decir por primera vez en qué palabra estás pensando. Sistemático. ¡Sistemático! Y puedes volver al público. Explicas conmigo un poquito, por favor. Puedes bajar. Gracias. No tengo papeles. Habrá que verte administrativa ahora, tío. Oye, dale un aplauso más grande, que lo ha hecho muy bien. Gracias, Mónica, gracias. Adrián, tú no te puedes quedar así. Vale, ponte de este lado de aquí, por favor.
porque tú has venido aquí. A ver, no te enfades, tú no te enfadas conmigo. Es que la camisa no es adecuada para el escenario. Tú sabes, aquí hay que llevar lentejuelas. ¿La has elegido tú? Sí, claro. Bien. No pasa nada. Es lo que hay. Ya está. Él no sabía que iba a subir a un escenario, ¿verdad? Esto para otro sitio, bien. Pero un escenario raro. No importa. Tú eres especial. Aquí tengo el otro libro, el que Mónica no ha querido. Quiero que veas que son diferentes las páginas, ¿es correcto? Lo que pone ahí, ¿lo ves? Es diferente a lo que pone ahí. Y distinto a lo que pone ahí. Porque es un libro. Esto hay que explicarlo, porque el otro día le doy un libro a un espectador y me dice: no crece la foto, no crece la foto. Con esa mano coge de ahí. Aquí. Ahora con la otra haces así y te paras donde quieras, sin mirar, ve pasando y donde quieras te paras. Abre por donde has elegido. Abre, abre. Y vas a leer la primera palabra que ves ahí arriba. Lee, ¿qué dice ahí? La oscuridad. Bien, Adrián. ¿Cuántas palabras he pedido yo? Una. ¿Cuántas has dicho tú? 2. No pasa nada. Él es especial. Tú haces lo que quieras. Tú estás en tu pueblo, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. Mucho honra. Claro, van a venir de fuera haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué palabras has dicho? Dilas. La oscuridad. Y si hubieras abierto por la siguiente, por ejemplo, poner un ejemplo, es diferente, ¿lo ves? Todas distintas. Tú has abierto y has dicho eso. Yo no podía saber que tú dirías la oscuridad. Yo no podía saber que tú estarías hoy aquí. De hecho, tú tampoco lo sabías porque te habrías puesto lentejuelas. Pero ¿sabes qué? Yo puedo viajar en el tiempo. Voy a irme al pasado y me voy a avisar de que tú has venido. Voy allá. ¿Ya he vuelto? ¿He ido y he vuelto? Sé que no me creéis, pero aquí tengo un sobre amarillo desde el principio. Ha estado a la vista. Nadie lo ha tocado. Y en este sobre, los de atrás me vais a tener que creer, pero voy a leer lo que pone aquí. Anoche recibí la visita de mí mismo para avisarme de que en el show de hoy un voluntario especial con una camisa horrorosa, no les hagas caso, abriría un libro por una página cualquiera y me diría 2 palabras, aunque yo le pedí una, y esas 2 palabras eran la oscuridad. Exactamente, las 2 palabras, coge, que yo me dije anoche. ¡La oscuridad! Y quiero que este aplauso grande sea, por supuesto, para Adrián. Muchísimas gracias.